Antes del amanecer, salieron de la cueva. Se irían al pueblo con mucha precaución, tratando de que nadie los viera. A lo lejos se escuchaban detonaciones de disparos. Tal vez en el salón alguien festejaba alguna de sus fechorías disparando al viento, o simplemente se trataba de otro duelo. De todas maneras, Jimmy le dijo a Jimena que antes de entrar al pueblo debían dividirse para que no los vieran llegar juntos y evitar sospechas. Cuando se dividieron, luego de haber caminado alguna cuadra, Jimmy escuchó el grito de Jimena. A esa hora ya no podía convertirse en bestia, no portaba armas, ni siquiera traía sus pantalones completos, debido a que se le habían roto al convertirse en Lycan. Pero aún así corrió lo más rápido que pudo hacia donde venía el grito. Al llegar a una calle oscura, se detuvo en seco cuando vio que un borracho estaba encima tratando de abusar de ella. Con desesperación buscó con la mirada para todas partes, tratando de encontrar algo con que defenderla, y para su suerte miró una botella vacía tirada en el suelo. La tomó y se le estrelló en la cabeza con mucha furia, dejando al hombre fuera de combate. Pensando que no había sido buena idea separarse, la levantó y rápido se fueron. No querían que el borracho despertara y los viera aún ahí. A legua se veía que era un pistolero. Afortunadamente la casa de Jimmy ya no estaba muy lejos y en unos cuantos minutos llegaron. Mientras tanto, en la tribu Apache, a las manos del jefe Pluma de Águila, había llegado un cartel con la foto del lobo ofreciendo recompensa, y supo que estaba en peligro, por lo que le dijo al chamán que en la noche harían un ritual para enviarle protección por medio de los dioses Tonkawa, los espíritus de sus ancestros lobos. Al momento empezaron a preparar todo, sacaron los tambores y pintaron sus caras. Harían un ritual como si fueran a desenterrar el hacha de guerra. Cuando llegó la hora, empezaron con la ceremonia, que duraría toda la noche, entre danzas, cantos y conjuros, para que el espíritu de sus antepasados escuchara su petición. Los ritos tendrían mucho poder, debido a que el chamán de su tribu era muy poderoso. Esa noche en casa de Jimmy, el ambiente se tornaba muy misterioso. Pareciera como si energías poderosas anduvieran dentro de su habitación. De repente, como si algo le tocara, despertó sobresaltado y miró que en su alrededor se deslizaban sombras de lobos. Quiso despertar a Jimena, pero pareciera como si le hubieran inyectado un sedante. Por más que la movía, no despertaba. Entonces, uno de los lobos les dijo que habían sido enviados por los dioses ancestrales apaches para darles poder y que desde ese día podría convertirse en Lycan sin necesidad del poder de la luna. Lo podría hacer a voluntad propia y con mucho más poder. Dicho eso, desaparecieron como habían llegado. Cuando se esfumaron, Jimmy se talló los ojos para ver si no estaba soñando, pero fue muy real lo que había vivido. Entonces despertó a Jimena y también fue extraño, porque momentos antes, aunque Jimmy la moviera bruscamente, no había reaccionado. Le preguntó qué había sucedido. Él le contó lo que vio y sobre lo que aquellas apariciones le dijeron de convertirse en lobo a voluntad propia, siempre que estuvieran en peligro. Para entonces ya casi amanecía y la tribu Apache estaban por terminar el ritual, dándose cuenta que sí había funcionado. Jimmy desde ahora sería el licántropo más poderoso de todos los tiempos, y por ser de buen corazón, sería tanto como un lobo justiciero, otro guerrero Tonkawa más. Jimmy supo que todo esto venía de la tribu Apache, comandada por el jefe Pluma Blanca y su poderoso chamán. Nadie más podría haber hecho esa magia. Ya lo había presenciado tiempo atrás, cuando estuvo con ellos convaleciente. Levantó sus brazos hacia el cielo, tratando de liberar energía de su lobo interno, para que el chamán lo sintiera y se diera cuenta que estaba muy agradecido con ellos. No sabía hasta qué límite se le había otorgado el poder, porque no había tenido una transformación, pero sentía aún sin ser Lycan que la vista, oído y olfato estaban mucho más desarrollados, por lo que se imaginó que al estar convertido en un hombre lobo, todas sus habilidades saldrían a flote, y una de ellas era que podría convertirse sin necesidad de esperar a que saliera la luna llena. Será cuestión de sentirse en peligro para transformarse. Por otro lado, en el consultorio del doctor, el galeno terminaba de suturar la herida que Jimmy le había causado con el botellazo al borracho que quiso abusar de Jimena. Era uno de los pistoleros más peligrosos de la región, muy sanguinario, inteligente y rencoroso.
además de dirigir una pandilla de peligrosos forajidos. No había visto quién lo golpeara con la botella, pero recordaba muy bien a la muchacha y algo le decía que ella tenía que ver con el licántropo. Si la atrapaban podrían obligarlo a convertirse en esa bestia, así sería más fácil cazarlo para cobrar la recompensa de hacerse más famoso de lo que ya era. Ahora solo tenían que encontrar a la chica y secuestrarla para llevar a cabo su plan, cosa que no sería difícil para esos matones. Tenían toda una trayectoria delictiva, eran prófugos de la ley. Mientras tanto, en casa de Jimmy y Jimena, ignorando que una banda muy peligrosa la estaba buscando, planeaban salir a comer al campo. Era un lindo día, con un esplendoroso sol, y un picnic bajo un árbol los relajaría de todo lo malo que habían vivido últimamente. Necesitaban saber qué harían con sus vidas, y sería una buena ocasión para planearlo. No imaginaron que ese picnic la salvaría por el momento de ser atrapada por aquellos rufianes. Ya estando bajo un frondoso árbol comiendo, Jimmy le dijo que la amaba y que quería casarse con ella para formar un hogar. Emocionada le contestó que sí, porque también lo amaba, pero que debían irse a casarse en otro lugar, lejos de ese pueblo de muerte. Jimmy estuvo de acuerdo con ella y después, ya casi al anochecer, regresaron a casa. Al día siguiente, Jimmy estaba en su oficina atendiendo un caso, mientras que Jimena había salido por unas compras al minimarket del pueblo. Pero para su mala fortuna, fue reconocida por el pistolero, que en esos momentos la andaba buscando. Ordenó a sus secuaces disparar al viento para causar confusión y así poder llevarse a la muchacha sin ningún problema. La gente, al escuchar los disparos y el tropel de los caballos, asustados corrieron a refugiarse, causando mucho alboroto, mientras los asaltantes tomaban a Jimena a la fuerza y se la llevaban en uno de los caballos muy lejos del pueblo, no sin antes dejar clavado un cuchillo en un poste principal, con una nota que estaba dirigida al hombre lobo, diciendo que si quería volver a verla viva, la encontrara y fuera por ella. Jimmy, en su oficina, había escuchado los disparos, pero pensó que como siempre se trataba de algún pleito o duelo suscitado en la cantina. No se imaginó que Jimena en esos momentos estaba en peligro, hasta que pasó gente gritando por ahí que habían raptado a una chica unos maleantes, y temiendo que se tratara de Jimena, apresurado salió a buscarla. Pero en la puerta chocó con una mujer que los conocía y le dijo que se habían llevado a su esposa muchos hombres, dejando una nota para que el hombre lobo fuera a rescatarla. Jimmy, enfurecido, sintió que la sangre le hervía por dentro, pero se contuvo para no transformarse en ese momento. No quería que nadie supiera que él era el licántropo y convertirse en el blanco de todos los matones que habían venido al pueblo para matarlo. Jurándose a sí mismo que aquellos hombres pagarían lo que estaban haciendo, se dirigió al pequeño establo, agarró su caballo, lo montó y se lanzó en busca de Jimena. Seguiría el rastro con el aroma que ella había dejado. Para su desarrollado olfato no sería ningún problema. Aunque le llevaban un par de horas de ventaja, asumió que pronto les daría alcance, porque ellos era sin duda lo que querían. Irían más lentos y además dejarían un claro rastro para que lo siguiera sin ningún problema. Picaba las ingles del caballo y soltaba las riendas para que éste fuera más veloz. No deseaba que le fuera a pasar nada malo a la mujer que amaba. Montado en el equino, desesperado y enfurecido, sentía que no iba a aguantar más la transformación. De un gran salto abandonó el caballo espectacularmente, y en pleno viento, aunque era de día, ocurrió una majestuosa transformación, emitiendo un potente aullido, aún sin haber llegado al suelo. Asombrosamente dejaba atrás al caballo, siendo mucho más veloz que él. Una hora después de tanto correr, llegó a una cabaña y se detuvo. Iba jadeante, con muchas ganas de destrozar a quien se había llevado a su amada. Afuera de la casa estaban atados entre cactus los caballos de los rufianes, pero no se veía ningún pistolero. Sin embargo, su instinto y olfato le hacían sentir peligro. De repente, de entre los cactus salieron 6 hombres disparándole. El lobo, por instinto propio, saltaba por entre los espinosos arbustos esquivando las balas para ir cayendo en cada uno de los maleantes, destrozando los cuerpos con sus garras y fauces hasta dejarlos tendidos a todos destrozados, quienes murieron con asombro, percatándose que sus balas no le hicieron ningún daño. Luego salieron los que quedaban dentro de la cabaña, disparándole a mansalva.
Aunque sus balas eran certeras, no le producían ningún efecto al imponente licántropo. Sanaban casi al instante. Ese había sido otro poder que se le había otorgado con el rito apache. Sus potentes rugidos los hacían temblar. Uno a uno fueron cayendo por sus afiladas garras y su descomunal fuerza, hasta que cayó encima de quien era el jefe. Al mirarlo, reconoció que era el borracho que había golpeado con la botella. Rugiéndolo en plena cara, preparó el golpe final. En eso, sintió que algo punzante se le clavaba en la espalda al borde del cuello y cayó herido a un lado del rufián. Uno de sus hombres le había clavado un puñal traicionero. El jefe de la banda se levantó dispuesto a cortarle la cabeza con un machete, pero al querer asestar el golpe fatal, cayó abatido, cosido con muchas flechas clavadas en su pecho, junto con el compinche que había herido al licántropo. Era Pluma Blanca con una cuadrilla de apaches que al escuchar los aullidos y disparos habían ido pensando que estaba en peligro. El Lican extrajo la daga que tenía clavada en su espalda, cerrando la herida casi de inmediato. Se transformó en Jimmy y abrazó al apache dándole las gracias por haberlo salvado. Después entraron a la cabaña buscando a Jimena, quien estaba amarrada dentro de ella. La liberaron y, asustada al ver a los indios entrar, se refugió en la espalda de su novio. Pero Jimmy le explicó quiénes eran y que no le harían daño, porque ellos lo habían curado de las mordidas de la bestia aquella vez. El jefe Pluma Blanca la saludó al estilo apache y le dijo que era una bonita squaw, mujer cara pálida. Ella le agradeció sus palabras y luego de conversar un rato, se despidieron prometiendo que no sería la última vez que se verían.